Muy buenas tardes, nuevamente acompañándolos en una última charla. Básicamente hice mi presentación tomando datos de Cundinamarca, que es, volvemos, el dato de referencia real que nosotros tenemos en este momento. Sé que todos ustedes, con base a los ensayos que hicimos en el Valle del Cauca, desearían tener unos costos más reales, pero pues como no hemos terminado ningún ciclo de cultivo, sino que todos los estamos iniciando hasta ahora, pues no les podemos entregar unos datos tan exactos de aquí de la zona. Muy seguramente ya con el tiempo, un poco más adelante, ya podemos entregarle todo el estudio y queda como el compromiso de parte de nosotros entregarles a ustedes cómo es el balance final de los costos aquí en el Valle del Cauca. Bueno, ya básicamente mis compañeros expositores han hablado acerca del cultivo, del ciclo, de qué es lo que uno debe tener en cuenta para lograr un final exitoso en el cultivo de la fresa. Estábamos hablando, Andrés Acero les comentó hace un rato acerca de la preparación del suelo, de la importancia que tiene cada uno de estos pasos que les voy a mencionar a continuación, pues nos habla un poco acerca de que entre mejor yo haga cada una de las actividades, entre mejor prepare mi suelo, entre mejor arme las camas, entre mejor coloque el plástico, utilice una buena semilla, una buena fertilización, pues si yo garantizo esa parte inicial que es tan importante, pues yo ya puedo dar, digamos, una alta probabilidad del éxito del cultivo. Entonces estamos hablando primero del uso de una muy buena semilla, una muy buena preparación del suelo. Ay, perdón, no sé qué ocurre. Ya, ok. Una buena preparación del suelo, una muy buena postura del plástico. Utilidades del plástico ya se las habían mencionado: aumento de temperatura, evita erosión y lavado de nutrientes, controla la emisión de las malas hierbas, favorece la calidad del fruto. Todos esos factores unidos, pues lo que les digo, al final lo que queremos es que nos den la garantía del negocio. La siembra, utilizar semilla de muy buena calidad. En el mercado pues están los diferentes viveros que les da una semilla a ustedes, que les garantiza a ustedes que usan una semilla que va a dar un muy buen potencial genético. La siembra también es muy importante en el momento que ustedes deseen implementar o puedan implementar el cultivo de la fresa. Esto también digamos que garantiza muchas veces, muchos cultivos tienen grandes pérdidas de plantas inicialmente debido a una mala actividad realizada, que es la siembra. Hemos encontrado en zonas donde pueden perder hasta el 50% de las plantas que siembran solo por una mala siembra. Manejo de plagas y enfermedades, tener en cuenta todos los manejos integrados, no solo irnos con planes siempre de choque, de usar productos químicos, sino hacer todo un manejo integrado: control cultural, control mecánico, control biológico, y ya digamos que como última opción lleguemos a un control químico. Es buscar todas las alternativas con el fin yo pueda asegurar que tenga un cultivo sano y por otro lado que pueda también bajar costos. El cultivo de la fresa, y ya lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo ahorita en la descripción rápida que les voy a hacer de los diferentes rubros, es un cultivo que tiene una implementación bastante costosa. Entonces, las tendencias o el compromiso más bien de todas las empresas que estamos alrededor de este negocio es dar todas las alternativas para que los agricultores puedan bajar los costos de implementación de este cultivo. Y los manejos post-plantación, cosecha, podas de eliminación de residuos, desflores, manejos de fertirriego y manejo de las malezas. Bueno, entonces ya entremos un poco en materia. Básicamente son 4 o 5 diapositivas que nos describe rápidamente los diferentes rubros que nosotros tenemos en cuenta dentro de la estructura de costos en Cundinamarca. Basados en esto, pues hemos venido trabajando o hemos tratado que los diferentes proyectos puedan llevar en esta sencilla plantilla los costos, pues para al final poder evaluar, aunque les comentaba al inicio, en las parcelas más pequeñas es muy difícil porque los costos se elevan mucho, pero pues igual en esto hemos tratado de registrar pues para que no se nos quede, digamos, ninguno de los ensayos sin ningún análisis total y global
de la información que tenemos. El primer rubro, pues como lo hablábamos inicialmente, pues importante la preparación del cultivo. Entonces la preparación con maquinaria, nosotros básicamente allá pues tratamos de que las tareas sean un poco más rápidas. Hemos visto que acá ha sido un poco la limitante el encontrar maquinaria para que nos agilice un poco las actividades. Básicamente allá trabajamos con arado de discos. Sabemos que en el tema de conservación del suelo el arado de discos ya está mandado a recoger. No se debería usar, pero es una práctica que es muy difícil, digamos que quitar de la mente del agricultor. Subsolador, rastra, surcadora y cincel. Listo, básicamente es los pases que las diferentes máquinas, los diferentes implementos que ellos están utilizando, que se utilizan en Cundinamarca. El costo aproximado de esta actividad, que generalmente se utiliza con implementos con tractor, es de 840.000 pesos dentro de nuestra estructura de costos, y esto solo equivale al 1%, todos los costos están por hectárea, ¿no? Al 1% de toda la plantilla de costos final. Uno de los rubros más costosos dentro del cultivo de fresa para nosotros, la mano de obra. Son muchas las actividades. Hablaba Andrés hace un rato. En el caso, por ejemplo, del levantamiento de las camas, a nosotros eso nos puede llegar a costar 50 jornales. Más o menos el jornal está 25.000-26.000 pesos. Entonces eso ya es un costo representativo, es muy alto. Es por eso donde volvemos y hacemos el énfasis de aplicar nuevas tecnologías, buscar, eso sí, alguna máquina, la máquina ya está, es hacer el uso de esta maquinaria que nos ayuda a facilitar el trabajo, que en vez de utilizar 50 jornales podamos utilizar solo unas horas tractor para poder hacer este tipo de actividad. Entre el levantamiento de camas y la recolección y la clasificación de la fruta, digamos que se suma la mayoría de los jornales de la mano de obra que se necesita dentro del cultivo de fresa. La recolección de fruta es una de las actividades que más demanda. En Cundinamarca, tal vez este costo también es un poco elevado por el tema de que no se cosecha fruta roja, siempre se cosecha fruta verde o madura en un 50%. Entonces esto hace que la labor sea muy repetitiva, es decir, allá están cosechando un día de por medio, un día sí, un día no. Entonces aquí es donde también hacemos énfasis en cómo se puede bajar este rubro, pues buscando siempre fruta, que siempre se coseche fruta madura. Esto quiere decir que yo voy a reducir un poco también mis jornales en el momento de la recolección y la clasificación de frutas. Hay otros jornales: ensamble de riego, instalación del mar, fertilización, siembra, aplicación y control de enfermedades, bueno, todos los rubros que hablan de todos los manejos del cultivo que les describía inicialmente. Este costo más o menos está en 22.750.000, alcanzando más o menos el 21% de los costos totales del cultivo de fresa. Bueno, un tercer grupo dentro de los rubros que debemos tener en cuenta en el cultivo de fresa es el rubro de los insumos. Ahí no coloqué, digamos, tan específico la cantidad, porque eso va a la variación pues según época, según los diferentes problemas que se deben tener en cuenta: material vegetal, insecticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, plástico, los alambres para los amarres del plástico, tubería y accesorios del sistema de riego. En este rubro, digamos que todos representan casi los mismos porcentajes dentro del mismo rubro. Todos los insumos, digamos que tienen un costo un poco elevado, con un aproximado de 42.700.000 pesos, siendo este grupo el rubro más alto dentro de la estructura de costos, que abarca el 39% de los costos totales del cultivo de fresa. Tenemos un cuarto grupo, que es el grupo de los equipos e implementos, donde hablamos ya de bombas de espalda, recipiente para cosechas, ganchos sembradores.
Este tema, por ejemplo, en el tema de los ganchos sembradores, esos son el tema de innovación y aplicar pequeñas tecnologías al cultivo. Hace algunos años todo el mundo lo que hacía era una persona pasaba, abría el agujero, otra persona pasaba, ponía la planta, otra persona pasaba y colocaba la planta en el agujero y cerraba el agujero. Ahora, con un gancho que no es la gran tecnología, pero sí es aplicación de tecnología a nuestro cultivo, yo hago en un solo pase lo que antes hacía con 3 personas. Entonces coloco la semilla, con el gancho cojo la raíz, clavo directamente y ya no tengo que hacer absolutamente nada más. Y eso hace, o sea, con una simple pequeña implementación de tecnología, hago que me baje por lo menos 2 jornales una actividad tan sencilla como es la siembra. ¡Ay! Perdón, sí, qué pena. Sí, se me fue un cero más, disculpen. 4.237.000, qué pena, disculpen el error. Y, bueno, se asustaron, no, fue un error, qué pena de escritura, lo siento. El porcentaje de participación es el 4%. Es importante que en este tipo de implementos, generalmente en las estructuras de costos, todo lo que hacemos es colocarle el costo de esos implementos a un solo año o a un primer ciclo. Hay que tener en cuenta que todos estos elementos tienen una depreciación en el tiempo y hay que darle a cada uno de los elementos esa depreciación para que así no solo este costo lo cargue un primer ciclo de cultivo, sino que se vaya cargando poco a poco en los diferentes ciclos de cultivo. Bueno, eso es importante porque a veces las personas lo ven y se asustan y lo toman en un primer ciclo y de esta manera pues no al final no nos generaría pues una ganancia esperada. En el último grupo entonces tenemos, fue un error mío de digitación, también creo que en este caso estamos hablando del tema de los servicios, energía, combustible, análisis de suelo, análisis de agua, importantísimo. Decía hace un rato en la exposición el ingeniero Jorge Andrés la importancia que tiene hacer este tipo de análisis. Benjamín también hacía un poco la aclaración. Esto hace que nos disminuya un poco el riesgo en el cultivo. Si yo sé con qué me voy a enfrentar, qué es lo que tengo, voy a aplicarle las cantidades que necesito. Si tengo enfermedades en los análisis microbiológicos, sé qué problemas me puedo enfrentar y cómo hacer manejos preventivos para poder implementarlos. Desinfección de suelos, que es una actividad que poco se realiza en el país. Ya hay productos en el mercado que hacen correcta desinfección sin acabar pues con toda la vida del suelo, sino que simplemente me hace un ataque en los problemas fitosanitarios graves para mi cultivo, como es el caso de Fusarium y Phytophthora. Arriendo, administración y asistencia técnica, que es un rubro que no se tiene en cuenta muchas veces en el cultivo, sino que digamos que no, las personas desafortunadamente han perdido mucha credibilidad en el ingeniero agrónomo. Y en este cultivo en específico, no es porque me llamen a mí, ni mucho menos, es muy importante ir de la mano, y más en un cultivo donde es nuevo, en una zona donde no se tiene mucho conocimiento. Es muy importante ir de la mano de los técnicos, de las personas que tienen conocimiento y que les pueden ayudar a atacar o a sobrellevar los problemas de una manera más clara y más eficiente. Este rubro me abarca el 35%. Ya como un análisis final, como un resumen, y haciendo pues lo que les dije inicialmente, un resumen un poco corto de los análisis, del análisis financiero, del análisis económico del cultivo de la fresa, se pueden presentar estos datos. Más o menos en una hectárea, trabajando con 50.000 plantas, con un rendimiento promedio, que era lo que hablábamos inicialmente, que aquí en el Valle del Cauca se ha presentado un rendimiento medio, no se ha ido a un rendimiento más alto para ser muy prudentes en la información que se entrega. Hemos trabajado con 1.5 kilogramos por planta. Producción por hectárea de 75.000 kilogramos, más o menos según los porcentajes que hemos visto, basándonos un poco en las curvas de producción que hemos obtenido en el campo demostrativo y en base también a otros campos de otros países. Vemos que la producción se divide más o menos 30 kilogramos, y haciendo solo 2 clasificaciones como se hace a nivel mundial, está más o menos entre 30.000 kilogramos de primera, 45.000 kilogramos de segunda.
En cuanto a los precios, nos basamos en los precios que se están manejando en promedio en este momento en Cundinamarca, con un precio promedio de fruta de primera de 3.200 pesos kilogramo y 1.650 pesos kilogramo fruta de segunda. Los ingresos totales son de 170 millones 250 mil, ya siendo toda la suma de todos los costos, que más o menos son 109 millones, más o menos, nos da una utilidad bruta de 60.942.295 pesos aproximadamente. Desconcertados. ¿Alguna pregunta? Muy caro. Miren, de los análisis que nosotros hemos hecho, llevar una planta a producción y nos ha coincidido el tema en el valle, llevarla a producir desde el momento de la siembra, toda la preparación, instalación, insumos, hasta el momento que la planta empieza a producir, más o menos nos está costando 1.000 pesos planta. Instalar un cultivo, una hectárea, nos cuesta 50 millones de pesos aproximadamente, llevarlo a producir. Ya en el momento en que se realiza el flujo de caja, ya sobre el tercer, cuarto mes de producción, ya empieza a haber una retribución del cultivo, ya se puede empezar, digamos, a generar pago de los costos de producción y ya nos empieza a generar una pequeña ganancia, y ya de ahí en adelante, pues lo que les decía, la cosecha es uno de los rubros que más me cuesta, pero de ahí en adelante ya el cultivo se puede sostener solo. La inversión inicial, lo que les digo, evaluada, estudiada, está en 50 millones de pesos hasta el momento que puedo llevar la planta en producción.